Hola, en este video vamos a reforzar un poco más el concepto de la integral de Riemann y vamos a comprobar que las funciones monótonas son integrables en este sentido. ¿Ok? Para eso entonces vamos a empezar por recordar los principales conceptos que nos permiten definir la integral de Riemann. En primer lugar, vamos a suponer que tenemos una función definida en un intervalo de la forma AB y que es acotada. Entonces, vamos a definir la integral superior, que tiene que ver con aproximaciones que se hacen por funciones escalonadas que están por encima de las funciones. Entonces, vamos a tomar todas las funciones escalonadas que están por encima de la f y vamos a ver cuál es el más chico de los valores que podemos obtener aproximando el área bajo la curva de la f por encima con estas funciones escalonadas. Y por otra parte, vamos a tomar las funciones escalonadas que están por debajo de la f y vamos a ver qué es lo más grande que podemos obtener como valor para las integrales de este tipo de funciones. Vamos a decir que la función es integrable en el sentido de Riemann si es que estos dos valores coinciden. Es decir, que si yo aproximo la función en cuestión por funciones escalonadas por arriba y por abajo, el valor que yo obtengo al aproximar cada vez más desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo coincide. Entonces, esta es la definición y bueno, ya la vieron varias de las propiedades principales en otros de los videos. Ahora nosotros vamos a dedicarnos a comprobar la integrabilidad de las funciones que son monótonas. Y para eso vamos a usar un criterio de integrabilidad que hace las cosas un poco más sencillas y que tiene que ver con estas integrales superiores e inferiores. Y es el criterio que está acá. Para una función acotada, entonces, vamos a tener que ella es integrable en el sentido de Riemann si es que para cada epsilon mayor que 0 podemos encontrar funciones escalonadas, una por arriba y otra por abajo de la f, de manera de que las integrales respectivas están muy cerca, la diferencia siendo menor que el valor epsilon. Entonces, podemos ver que, ¿por qué es cierto este resultado? Recuerden que la integral superior se define como un ínfimo para todas las valores de las funciones escalonadas que están por encima de la función. Bueno, voy a escribir esto encima. Y al ser un ínfimo es menor o igual que el valor de la integral de una función escalonada en particular, por ejemplo, de esta y. Por otra parte, la integral inferior, al ser un supremo, es mayor o igual a el valor que obtenemos al integrar cualquier función escalera particular. Entonces, si nosotros vemos la desigualdad que aparece acá de este lado, queremos aproximarla, vemos que si escribimos y más menos y menos, que sabemos que tiene un valor mayor o igual que 0, entonces el y más, la integral superior, es menor o igual que la integral de a a b de la función escalonada que está por encima, y la integral inferior, si nosotros hacemos el cambio del signo, esto me dice que menos la integral inferior es menor o igual que menos la integral desde a a b de la función escalonada e que está por debajo. Entonces, el menos integral inferior es menor o igual que menos la integral desde a hasta b de la e menor. Si esto es menor que epsilon, entonces por transitividad esta cantidad también va a ser menor que epsilon y como el epsilon es arbitrario, al tomarlo cada vez más chiquitito, vemos que la única posibilidad es que este valor sea 0. Por lo tanto, obtenemos que la función es integrable en el sentido de R. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a demostrar que toda función creciente es integrable. Por supuesto, si tenemos una función decreciente, también se puede hacer la misma demostración, o podemos cambiar f por menos f y obtendremos una función creciente y podemos aplicar el teorema. Entonces, lo primero que habría que notar es que si una función es creciente, entonces todos los valores que toma la función están encajonados entre el valor que toma la función en el extremo izquierdo
y el valor que toma en el extremo derecho, que va a ser el mayor posible. Entonces, en particular, una función que es creciente en un intervalo cerrado y acotado va a ser una función acotada también. ¿Okay? Estos dos valores podrían ser iguales, en cuyo caso la función sería constante. Es un caso muy interesante, porque las funciones constantes ya son escalonadas, por lo tanto son integrales, saben cuánto vale su integral, pero generalmente van a ser valores distintos. Así que la función tiene una parte donde es estrictamente creciente. Entonces, bien, vamos a ver cómo hacemos la demostración de este teorema. La estrategia va a ser tomar, en primer lugar, una partición X espaciada del intervalo AB. Podríamos tomar una partición general, pero a mí me parece que hacerlo así es más sencillo. Entonces, en el intervalo AB, una parte, está el A, aquí está el B, y vamos a hacer una partición de manera que vamos a seleccionar unos cuantos puntitos que están aquí adentro. No la dibujé muy equispaciada, pero con un poquito de imaginación. Se imaginan que la distancia que hay entre estos dos puntos es la misma que hay entre estos dos puntos, y que es la misma que hay entre estos dos, y así sucesivamente. Entonces, si la longitud total es B menos A, y lo divido en n subintervalos, entonces cada uno va a tener longitud B menos A partido por n. De manera que la diferencia entre el valor del punto xi menos 1 y el punto xi, que es la distancia que hay entre estos dos puntos, va a ser B menos A partido por n. Entonces vamos a analizar por un momento qué es lo que pasa en esta parte, entre el punto xi menos 1 y el punto xi. Bueno, como la función es creciente, en el extremo izquierdo de ese pequeño intervalo, el valor de la función va a ser menor o igual que todos los valores que obtiene a lo largo del intervalo, y todos esos valores van a ser menores o iguales que el valor que obtiene al final. De manera que tenemos esta doble desigualdad que está aquí. Y voy a escribir esto de nuevo. Tenemos el pequeño intervalo de xi menos 1 hasta xi. Y aquí tenemos esta función que, bueno, no necesariamente tendría que ser continua, pero hace una cosa así. De manera que este valor, esta altura, es el valor f en xi menos 1, y esto está a altura f en xi, que es el extremo derecho del intervalo. ¿Okay? Todos los valores que toma la f en el medio del intervalo están comprendidos entre estos dos valores. Entonces, nosotros podemos definir una función, la función e sub n, porque esto depende de cómo hicimos la repartición, la partición en n subintervalo, por eso el subíndice n. Podemos escoger este valor e sub n como el valor que toma la función en el extremo izquierdo. Entonces vamos a construir esta función en el intervalo xi hasta xi menos 1. Esta función va a ser constante, igual a lo que vale la función en el extremo izquierdo. Y en el extremo, por el contrario, vamos a definir esta e mayúscula, n, como también constante, pero igual al valor que toma la función en el extremo derecho. Entonces, esta es la función e sub n mayúscula, y esta que está acá en azul es la función e sub n minúscula en este intervalo. En cada uno de los intervalos hacemos la misma cosa, pero siempre vamos a tener la línea verde por encima de esta línea negra, y esa a su vez por encima de la línea azul. De manera que vamos a tener esta doble desigualdad para todos los puntos x que están en el intervalo desde i-1 hasta i. Bien, entonces, ¿qué hacemos con esto? Vamos a tratar de ver cuánto vale la diferencia entre la integral de la función e sub n mayúscula y la minúscula. La función e sub n mayúscula, como es escalonada, cada uno de los rectángulos que se forman nos colabora con una parte del área, que es el producto de la base por la altura, y entonces dado que la e sub n es el valor en el extremo derecho, la altura es f en x sub i, y la base tiene longitud xi menos 1. Por su parte, la función azul, la e sub n minúscula, tiene el valor f en xi menos 1 y la misma longitud de la base. Todo esto está sumado desde i igual 1 hasta n para
considerar todos los pequeños subintervalitos en que hemos dividido el intervalo A. Una vez que tenemos eso, recordemos que hicimos una partición X espaciada. Por lo tanto, este término, este factor que aparece aquí y este factor que aparece acá, son ambos b menos a partido por n. De manera que nosotros podemos juntar las dos sumas y hacer esta sustitución de manera de sacar el b menos a partido por n que está acá y está acá. Es decir, sacamos un factor común en cada uno de los términos y lo podemos sacar de todos los términos porque es constante con respecto a él. Lo que nos queda entonces es este valor el valor de la función en el extremo derecho y en el extremo izquierdo, que es esta suma, esta diferencia. Pero tenemos una suma entonces de diferencias de estos términos que aparecen aquí, y esto tiene entonces la propiedad telescópica. Al tener la propiedad telescópica vamos a tener el último valor, es decir, f de x sub n, pero x sub n es b, y vamos a tener f de x sub 1 menos 1, es decir, f de x sub 0, que es a. De manera que cuando hacemos este cálculo, lo que obtenemos es b menos a multiplicado por f de b menos f de a partido por n. Entonces, dado epsilon mayor que 0, lo que nos basta es escoger cualquier n que sea más grande que esta cantidad, esta fracción, porque si es así, entonces pasamos el n a dividir y el epsilon a multiplicar y nos damos cuenta de que haciendo n mayúscula acá, obtenemos que esto es menor que epsilon. Por lo tanto, para ese n vamos a tener que la diferencia entre la suma, entre la integral correspondiente de la función escalonada que está por arriba y por debajo, va a ser menor que epsilon. Y con eso obtenemos la integrabilidad de todas las funciones crecientes. Bueno, hasta aquí este corto video y nos vemos en el próximo.